por amor, porque nos quiso, puso una persona, mis hermanos, el Señor a través de un hermano, una hermana, a través de un programa de radio, quizás de la televisión, vino para traer el mensaje, vino a buscar lo que se había perdido. Nos dice la palabra de Dios que antes que todo fuese creado, nos estaba amando. Juan nos dice en el versículo 11, si Dios nos ha amado así, ¿qué es lo que no será? ¿Me entienden? El amor, lo que extiende hacia cada uno de nosotros es algo increíble. Ahora, hay una cosa, cuando alguien te ama, ¿no produce que tú ames a esa persona de la misma manera? Si sabes que alguien te quiere tanto, ¿no quieres expresar ese amor de la misma manera? Nosotros le amamos a Él, pero porque entendemos que Él nos amó a nosotros primero. Y lo hizo con gozo, que es tan mejor todavía. Nos ama con gozo. Ahora, versos 20 y 21, nos dice allí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y acá es donde empieza la cosa a ponerse buena. Porque fíjense, hemos sido creados, estamos en un planeta Tierra, en el cual sí o sí nos tenemos que llevar los unos con los otros, porque no hay otro planeta donde nos podamos ir. Y es como que Dios está diciendo, aquí están, se tienen que arreglar, se tienen que llevar bien, porque no hay otra. Y fíjense que dice que el que ama a Dios, ama a su hermano. Juan lo está repitiendo varias veces, lo dice en el capítulo 2, en el versículo 4, nos dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo número 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan está repitiendo vez tras vez en este mensaje a la iglesia, a los creyentes, que tenemos que entender una cosa y es lo siguiente. Necesitamos entender lo que significa amar al prójimo a través del amor de nuestro Dios. Y vamos a meditar en esto. Yo quiero que meditemos en estos puntos porque es necesario que la iglesia entienda que necesitamos dejar nuestras diferencias de lado para poder observar lo que es el amor de Dios y poder trabajar a todo aquello. Porque donde hay amor, mis hermanos, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay alegría, hay acción. ¿Por qué? Porque cuando estamos amando, mis hermanos, produce una acción. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Mis hermanos, el amor produce gozo, lo hago con alegría. Y por lo tanto, si entendemos lo que Dios está diciendo a través del apóstol Juan, en cuanto a lo que es el amor, mis hermanos, es un mandato de parte de Dios, es algo que ejecutemos tal como tiene que ser, porque Dios es amor, porque el amor pertenece, es de Dios, nos lo ha dado a nosotros. Y mis hermanos, ¿quién entonces está en la capacidad de decir si Dios ama a todo el mundo y no hace acepción de personas? ¿Por qué nosotros somos pero tan ingratos en decir que amamos a Dios, pero entonces tenemos alguna diferencia seria con alguna persona? En Gálatas 6, versículo 2, primer punto que yo quiero traer es esto. Pablo dice esto, ¿en qué manera se puede demostrar el amor? Fíjense en ustedes, ¿en qué manera puedo manifestar el amor de Dios? Porque podemos ver esto. Gálatas 6, verso 2 nos dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Sobrellevando los unos las cargas de los otros. ¿Y por qué vemos eso? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso. Porque Él nos está amando, mis hermanos. Él nos está invitando. ¿Tienes una carga? ¿Tienes una carga que no puedes llevar?
tráela ante mí y yo la voy a llevar por ti. Y entonces, como el Señor hace con nosotros, Dios está diciendo lo mismo. Dice, sobrelleven los unos de los otros, llévense en las cargas los unos a los otros, para que se pueda hacer más liviana. Y te voy a decir una cosa, sobrellevando las cargas, ¿cómo se manifiesta eso? Yo te voy a decir de qué manera se manifiesta. Con un abrazo, con unas palabras de aliento, vas a poder salir adelante, no te preocupes, Dios es por nosotros. Sobrellevando las cargas los unos a los otros, cuando dice, rían con los que rían, pero lloren con los que lloran. Y mis hermanos, qué lindo y qué alivio cuando una persona te abraza y llora, empieza a llorar contigo por el problema que tú tienes, la carga que tú tienes, la empieza a sentir en carne propia. ¿Por qué? Eso solo se puede producir cuando hay amor, y por eso Pablo está diciendo, sobrelleven los unos de los otros las cargas que tienen. En Efesios 4:2, el segundo, nos dice esto. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes dicen, yo no tengo por qué soportar a nadie. Efesios 4:2 nos dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué manera? En amor. En amor. Soportándonos los unos a los otros con paciencia en amor. ¿Sabes lo que es ser paciente? Paciencia quiere decir uno que sabe tolerar, soportar las pruebas. Sin queja. Y está hablando de sostener, está hablando de aguantar con dolor aquello que no nos agrada. ¿Sabe? Hay algunos de nosotros, yo soy número uno, porque a veces yo le estaba diciendo a mi esposa, a veces que yo reacciono de una manera bien fea con ella, y le digo, ay Señor, por favor, yo quiero cambiar ya, no me gusta la manera que yo soy en algunas ocasiones. Y ella me dice exactamente lo mismo, yo necesito cambiar también. Y cuando empezamos a ver que solamente a través del amor que Dios tiene, podemos nosotros soportar y aguantar todas aquellas cosas, porque hay amor, existe amor. Pablo lo dice en Colosenses 3, versos 13 y 14, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y sabes por qué? Porque dijo, de la manera que Cristo nos perdonó, también háganlo ustedes. Y después Pablo dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabes una cosa? Déjame hacerte una preguntita. Fíjate que el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de la redención, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir esto, que estamos en un proceso de transformación, como nos dice allí en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, que por medio del Espíritu Santo nos va transformando de gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Lo cual quiere decir que estamos todos por medio de un proceso. Dejando atrás lo que dice Pablo y metiendo mano a lo que está por delante. ¿Y sabes lo que quiere decir esto? Como dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo, pero proseguimos todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y siguiendo la verdad, dice, en amor. Cada miembro nos vamos ayudando mutuamente para edificarnos, nos dice en Efesios, en amor. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Amamos a Dios? Pone en práctica el amor de Dios para con nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros le damos dolor de cabeza a Dios? ¿Y cuántas veces Dios te dice, ya me tiene ibuprofeno 800, 3, 4 pastillas porque va a venir fulanito, me va a venir a pedir y otra vez la misma cosa? Y ¿te trata Dios así? En Gálatas 6, vamos a ir a Gálatas 6:1, así ustedes abren sus Biblias y me pueden seguir, ¿no es cierto? Gálatas 6, versículo 1. Vean qué lindo las cosas que escribe Pablo. En Gálatas 6, versículo número 1,
nos dice de la manera que tenemos que trabajar los unos con los otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Pablo está diciendo, considérate a ti mismo. Pues te consideras superior a otros. Sabes, hay tantas cosas drásticas que tenemos que cambiar en nuestro carácter. Y hay algo que tenemos que notar, es lo siguiente: en algún momento vamos a fallar. Si tú estás esperando completa o perfecta perfección en alguna persona, te vas a llevar una desilusión muy grande. Dios quiere que entendamos como seres humanos que en nuestra capacidad, ustedes que son, dice allí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y cuando estamos hablando de ustedes que son espirituales, estamos hablando de aquellos que alcanzan esa madurez de decir, me puede pasar a mí, y si llego a fallar, ¿de qué manera quieres que te traten? Pablo dice, considérense unos a otros. Como dice allí también otro autor, aquellos que piensen estar firmes, miren que no caiga. Pedro le estaba diciendo al Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar y Señor, yo voy a ir a la muerte contigo. Pedro se estaba poniendo allí enfrente de todo el mundo. Imagínate los otros apóstoles escuchando esto. Aunque todos estos se escandalicen, yo no. Y encima voy a ir contigo a la muerte. Y dice que el Señor estaba orando por él. Le estaba diciendo, Pedro, yo estaba orando por ti porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, sacudirte con fuerza. Pero tú, una vez que tu fe sea restaurada, anima a tus hermanos. Confírmalos. ¿Sabes qué dice? Por ejemplo, en Mateo 7 y versículos 1 al 5. ¿Te acuerdas? Ese mensaje tan lindo, el Sermón del Monte. El Señor dice esto: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, el tronco que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabes? ¿No te llama la atención que lo primerito, las críticas que hacemos a otras personas? No, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué habla así? ¿Por qué es así? ¿Por qué mira así? ¿Por qué habla así? Y mis hermanos, te voy a decir, el Señor está diciendo, deja de juzgar, porque primero tienes que analizarte a ti mismo si estás en condición de poder estar en esa capacidad de juzgar, y el juicio solamente le puede pertenecer a Dios. Cuando tú te pones en el lugar de juez, en decir esta persona esto, lo otro, le estás tomando el lugar a Dios y Dios no va a permitir eso.
Y fíjate que Dios lo está diciendo a través del Señor Jesucristo para que entendamos qué es lo que viene del corazón